Buenas tardes, estimados alumnos del segundo grado de secundaria. Una vez más en nuestras clases virtuales de la institución educativa Ingeniero Suni Chancay. Hoy vamos a ver otro tema también muy importante que tiene que ver con el texto. Ya habíamos hablado de estructura de un texto y habíamos hablado también sobre series verbales y términos de clase. Y vamos a ver sobre la clasificación de los textos según su contenido, según lo que contiene cada texto. Tiene un sinfín de clasificaciones, ¿no? Hay textos informativos, textos descriptivos, argumentativos, narrativos también, hay otros tipos de textos científicos, filosóficos, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de textos también, pero se clasifica según la idea principal, según el contenido del texto, y hay muchas clasificaciones. Entonces hoy vamos a hablar referente al texto y su clasificación, según el contenido. Y nos dice que el texto es el conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular. Se trata de una estructura compuesta por signos organizados en una unidad con sentido y es un conjunto de ideas relacionadas que muestran un mensaje global, ¿correcto? Es un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular, un tema específico. Eso gira cada idea que está en el texto. Después dice que trata de una estructura compuesta por signos organizados, que sabemos que son los signos, ¿no? En una unidad con sentido. Y ideas relacionadas con que demuestran un mensaje global general del tema, ¿correcto? ¿Y de qué es el tema? Es el asunto tratado en el texto. También es la muestra de un significado general dentro del texto. Se localiza e identifica con la pregunta de qué trata el texto o de qué está tratando el texto, ¿correcto? Entonces, esta es la manera correcta de poder identificar el tema y sabemos que es un asunto, pues, del cual está desarrollando el texto. Tipos de texto. Tenemos algunos tipos de texto según su contenido y en el cual está, dice así: a fin de agrupar y clasificar la enorme diversidad de textos se ha propuesto tipologías textuales, diversas tipologías, como te decía, tipos de texto según la idea principal, tipo de texto según su contenido, tipo de texto según la presencia o no del autor y un montón de clasificaciones más, pues hay varias tipologías. Estas se basan en distintos criterios, como te estaba mencionando, como la función que cumple el texto en la relación con los interlocutores que presenta, ¿sí? De acuerdo a la relación que tiene el texto con los que leen, con los que están observando el texto, ¿correcto? Luego nos da aquí los diversos tipos de textos. Encontramos textos descriptivos, que son aquellos que describen ideas, series, objetos, actividades o fenómenos, ¿no? Puede ser un paisaje, puede ser una persona a través de una biografía, puede ser un paisaje también, puede ser algo específico también que uno pueda describir. Los textos narrativos son textos que relatan hechos reales o ficticios también, ¿no? Que se desarrollan en un determinado lugar y tiempo, y en la cual también pues nos habla de una manera estética. Cuando hablamos de una manera estética nos referimos a las poesías, los versos, los cuentos también, ¿no? Los cuentos también forman parte de ese tipo de textos narrativos. Los textos expositivos son textos que presentan nuestras ideas, ¿no? Que presentan nuestras ideas, nuestras reflexiones y aspiraciones, así como proyectos, intenciones y pensamientos. Es decir, exponemos un tema determinado, hablamos sobre un tema determinado, expresamos un tema determinado, ¿correcto? Entonces, eso se refiere a textos expositivos, aquellos que presentan nuestras ideas, exponemos un tema específico o tratamos un tema específico, ¿no? Que muestra pues nuestras ideas, nuestras reflexiones, aspiraciones, etcétera, etcétera. Los textos argumentativos. ¿Qué son los textos argumentativos? Los textos argumentativos intentan persuadir al lector de alguna u otra opinión. Con ese propósito formulan una serie de razones y argumentos que apoyan esta idea. La exposición en forma argumentativa puede contener un análisis lógico conceptual del tema tratado. ¿Qué tal? Te hago mención lo siguiente. Los textos argumentativos son aquellos textos que en algunos casos van a persuadir al lector. ¿En qué sentido? Por ejemplo, te doy una idea, un debate, por ejemplo, es la manera que se analiza, ¿no? Para poder persuadir a un elector. Otro tipo de texto argumentativo es aquel en el cual se plantea una idea para convencer a alguien, ¿no?
Eso es un tipo de texto argumentativo. Luego tenemos los textos dialogados también, que son textos pues, en el cual encontramos en los personajes cuando interactúan, cuando están haciendo un guión teatral, una conversación, una obra de teatro, se llaman los textos dialogados. Aquí quiero añadir algo también en el texto argumentativo, se me estaba pasando, disculpen. Las entrevistas también, hay entrevistas también en las que a veces nosotros observamos o vemos también por los medios de comunicación, y en la cual también se refuta y se no trata de imponer una idea o una opinión, ¿correcto? Y acá te estoy dejando algunos ejemplos de texto, por ejemplo, narrativo, vemos un mito, texto descriptivo, vemos a la descripción de esta mascota. Los textos expositivos referentes a un tema específico que se está desarrollando. Tenemos también el texto argumentativo, es un debate, un debate de ideas, ¿no? Un debate de ideas entre ambas, opiniones distintas. El texto dialogado, pues de esta manera, un diálogo o también una significación de una obra, ¿no? Una película, cuando los actores dialogan según su personaje, eso es un texto dialogado, ¿correcto? Luego tenemos este cuadrito, los textos tienen diferentes clasificaciones, pero lo conoceremos según la intención del autor. Y vemos el narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo, ¿correcto? Y vemos acá que los textos narrativos son aquellos que relatan hechos, como te mencioné, sean ficticios, reales, ¿no? O imaginarios. Y ahí vemos lo que son novelas, cuentos. Los textos descriptivos son aquellos que describen personas, animales, cosas, objetos también, ¿no? Y en la cual, pues, podemos nosotros hacer una descripción, ¿no? Referente, ya sea a un paisaje, ya sea, ¿no? A un lugar determinado o a una persona. Tenemos los textos dialogados que reproducen las palabras de los personajes de una obra, ¿correcto? Que hemos estado hablando del diálogo que tienen cada una de los actores o los participantes. Aquí vemos entrevistas, diálogos teatrales, ¿correcto? Texto expositivo explica de manera objetiva los hechos, ¿ya? Y vamos a libros de textos, enciclopedias, etc. Textos argumentativos defiende ideas, expresa opiniones, y aquí vemos artículos de opinión, debates, también, etc. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Después aquí tenemos tipos de texto, como ya había mencionado: narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Instructivo también es una de las que se considera ahí. Y acá tenemos el narrativo, reportaje, una noticia, también puede ser. Texto descriptivo, un catálogo, podemos describir también una imagen de un personaje a través de una biografía. El expositivo, una noticia también, ¿no? Referente a un tema determinado. O también puede ser pues una exposición referente a un tema. El argumentativo es un ensayo, también plantea pues podemos ver acá también puede ser un debate. Los instructivos son elementos, son aquellos textos que nos dan pautas o orientaciones de cómo desarrollar tal o cual actividad. Por ejemplo, en caso ustedes tienen un televisor, tienen una licuadora, entonces hay un manual que te indica cómo tienes que prender el televisor, qué manera tienes que usar el televisor, o para qué está, cuál botón que está dentro del control remoto. Entonces, ese es un texto instructivo. O también puede ser, como suele pasar, hay manuales para las licuadoras también, cómo usarlas, cómo utilizar, inclusive ahora hasta para los celulares hay manuales. Entonces, esos son textos instructivos que nos indican, nos ayudan a nosotros poder poder pues saber, ¿no? Cómo vamos a utilizar tal o cual instrumento. ¿Correcto, chicos? Entonces, bueno, hasta aquí hemos estado hablando nosotros referente a lo que son los tipos de textos según su contenido, ¿correcto? Cualquier pregunta, cualquier observación, cualquier duda, me hacen llegar algo a ser personal. Van a desarrollar en su libro la página 15 y la página 16 de su libro de funcionamiento verbal,
¿no? Esto es lo que ustedes van a estar desarrollando en casita. También me lo hacen llegar a WhatsApp personal, por favor. Chicos, muchas gracias por su atención. Espero que se haya podido entender el tema y ya sabemos pues para qué sirve cada uno de los textos según su contenido. Muchas gracias. Permiso.